Duelo y depresión. Según Jacques Lacan, el ideal del yo es también la función más deprimente en sentido psiquiátrico. La aspiración ideal de novedad que acompaña, angustia y deprime al hombre en todo acto artístico o creativo se asocia, así no se advierta en un primer momento, con el fantasma de Narciso. Recordemos que tal personaje imaginaba, en el instante de ver su rostro reflejado en el agua, que era algo así como una pieza singular de museo que se debía preservar. En esta dirección decimos que el sujeto anhela ser un creador único e irrepetible. Sin embargo, lo que la experiencia analítica enseña es que la vida humana está más próxima a la emulación y la repetición de lo que usualmente se admite. Es lo que el psicoanálisis pone en evidencia a partir del concepto de identificación. Lo anterior justifica, así nos lo reprochemos por no acercarnos al ideal, la razón por la que manifestamos sin mayores reparos que la presente elaboración es sólo una reseña, esto es, una repetición en muchos sentidos de las nociones presentes en el libro La depresión en la modernidad del psicoanalista argentino Luis Iscovich. Esperamos, a partir de la siguiente elaboración, fijar los elementos esenciales que ponen de manifiesta la relación intrínseca entre los dos términos propuestos, al punto que se pueda decir que uno de ellos es la noción de culpa, sobre todo en el duelo patológico. Adicionalmente es necesario decir que en todo duelo palpitan la tristeza y la depresión, y en toda depresión habita el duelo. Antecedentes y generalidades. La Organización Mundial de la Salud ha definido en 1992 la melancolía como un estado depresivo severo, sin síntomas psicóticos asociados. Sitúa a la melancolía por fuera del campo de la psicosis. La noción de melancolía se inscribe en el Manual Estadístico y Diagnóstico de Enfermedades Mentales, DSM-3 de 1980, que considera a la melancolía una forma de depresión, mientras que la versión revisada del DSM-3 de 1987 y la nueva versión de 1994, o sea, el DSM-4, propone su especificidad por fuera de la depresión. Aunque las referencias freudianas y lacanianas sobre la cuestión de la depresión son escasas, ello no impide algunos acercamientos para su comprensión desde la perspectiva de la investigación psicoanalítica y de paso establecer separaciones y diferencias importantes entre la melancolía y la depresión. El propósito del mencionado manual, que es planteado como una descripción sin teoría, es, según sus creadores, proponer la eliminación de toda investigación en relación con la etiología y, de paso, aunque no se diga de manera explícita, excluir el psicoanálisis como influencia en la psiquiatría. Asunto por demás paradójico, pues como se sabe, varios psicoanalistas de la IPA han cooperado en su confección. Allí donde la ciencia forcluye al sujeto, el psicoanálisis lo toma en serio, lo que se verifica en todo caso en esas continuas actualizaciones con nombre de robot, según Ernesto Sábato, de los DSM, es que mientras paulatinamente van desapareciendo las categorías clásicas de la psiquiatría al lado de algunas nociones psicoanalíticas, en este discurso los diagnósticos continúan siendo prácticamente
las mismas tres estructuras psicopatológicas expuestas por Freud y formalizadas con mayor claridad por Jacques Lacan. Así pues, categorías como histeria o paranoia no tienen más lugar allí y en su reemplazo surgen las personalidades paranoicas o las alteraciones paranoicas. La esquizofrenia se modifica por manifestaciones esquizofrénicas. Algo similar sucede en las escuelas de psicoanálisis con la teoría y sobre todo con la práctica psicoanalítica. El lugar vacante por las categorías que han caído en desuso lo han ocupado los criterios borderline y las depresiones. Es así como se transforma a la depresión en tanto fenómeno articulado con una categoría clínica en un diagnóstico como tal, confundiendo rasgos depresivos que bien pueden hacer parte de cualquier entidad clínica con estructuras psicopatológicas. El problema aquí es que se siga creyendo que por fuera de la medicación y de la psiquiatría no hay recuperación. Ahora, mientras la melancolía se ha asociado desde el punto de vista de la historia al pensamiento judeocristiano por su nexo con las ideas de culpabilidad, la depresión, aunque hace su aparición más recientemente, de todos modos tiende a conservar algunos rasgos de aquella. En la historia de la clínica, la melancolía fue conocida, sobre todo en el siglo XIX, con el nombre de monomanía, triste, distinción hecha por Esquirol, pero es al final de este siglo y a comienzos del siglo XX que se impone el término depresión. Posteriormente se suscita un cambio con los aportes de Kraepelin, quien introduce una categoría que toma en cuenta las alteraciones del humor y la denomina psicosis maníaco-depresiva. Fue así como a partir de 1950 la psiquiatría, que había mantenido la costumbre de establecer categorías clínicas, intenta de nuevo determinar cómo incluir a la depresión en alguna de ellas, pero es con el surgimiento de los antidepresivos, o mejor, con la introducción de la industria y el negocio de los fármacos como tentativa de suicidio medicamentosa, que el fenómeno de la depresión se prolifera. En este punto conviene recordar que el significante, la palabra, crea realidades. En una entrevista recientemente realizada, Eric Laurent, director general de la Asociación Mundial de Psicoanálisis hasta hace poco, decía que por la búsqueda desenfrenada de la felicidad, todo el que en la actualidad no se siente real y plenamente feliz es tratado como un deprimido. Menciona que en los años 60 uno de los primeros antidepresivos era la amipramina, empleada solo en casos extremos de gravedad. Posteriormente mucha gente comenzó a ingerir Valium y ansiolíticos en cantidades para tranquilizarse. Fue así como rápidamente se llegó a la utilización de un medicamento para todos. Surgió entonces el entusiasmo por el Prozac y el Prozac Nation. Todo el mundo los tomaba porque, al decir de muchos, no tenían efectos secundarios. Sin embargo, se ha comprobado que en los países adinerados, en los que más se consumen las tasas de tristeza, persisten y las estadísticas anuncian que la población padece depresión. La depresión se volvió una epidemia, a tal punto que todas las personas tienen que ser productivas, correr más que nunca, ser competitivas en todos los campos que intervienen, dormir bien, pensar bien, ser creativas e innovadoras y gozar más y del mejor sexo. Ideales todos que, si el sujeto no los alcanzan, dicen las estadísticas oficiales, es porque se está deprimido.
cuestión a la que el psicoanalista no se adhiere, por cuanto sabe, a partir de su experiencia clínica, que todo ello obedece a un sartal de mentiras y cuestiones imaginarias enlazadas a fines mercantiles, donde la principal razón de la tristeza del sujeto contemporáneo se funda en el sostenimiento de las utopías del capitalismo. Hoy día la depresión es ya un problema de salud pública y por ello se habla de la generalización de la depresión. Lo que la mayoría no conoce es que a tal patología se le puede pensar desde la óptica de 3 ángulos o registros diferentes. Por ello hablamos de duelos y depresiones reales, simbólicas e imaginarias, siendo estas últimas las que al parecer más inconvenientes ocasionan al sujeto en la actualidad y con las que menos sabe hacer la psiquiatría de la época. Tanto el delirio como el duelo son para Freud un trabajo y un intento de elaboración. La depresión imaginaria, fruto del lenguaje, la propagación de los discursos y las identificaciones con los criterios psicopatológicos creados por los saberes autorizados, es propicia y conveniente para los grandes laboratorios y las grandes firmas comercializadoras de antidepresivos. En este punto conviene precisar que la depresión para el psicoanálisis o para los grandes psicoanalistas como Freud, Klein y Lacan no es lo mismo que para la psiquiatría y las famosas terapias cognitivo-conductuales, conocidas como las TCC, pues mientras estas se basan en criterios biológicos y conductuales, el primero se apoya en la dimensión estructural del lenguaje relacionada con las fantasías del sujeto y la producción de síntomas. Así pues, existe una relación intrínseca entre el lenguaje, los fantasmas inconscientes y los síntomas. Según Melanie Klein, existe una concepción del final del análisis ligada a la continuidad entre las estructuras y a la depresión como separación del otro y como progreso en la simbolización. Es el famoso ser para la muerte heideggeriano, que no solo define el final de la cura analítica como subjetivación de la muerte, sino que además el sujeto hace de la escoria, en tanto objeto A, un medio para la representación de su analista. Destitución que implica la tramitación de un duelo que permite, en algunos casos, el pasaje de la condición de analizante a la de analista por medio de un deseo inédito que subvierte el discurso capitalista. La depresión en el psicoanálisis es transestructural y así no se hable de ella directamente en tal discurso. De todas maneras, el campo descubierto por Freud y creado por Lacan proporciona una teoría que se relaciona con ella y nos permite su comprensión y diferenciación. En el lenguaje corriente se suele hablar de depresión severa o profunda y de depresión enmascarada, que solo cobra interés para un sujeto cuando se transforma en síntoma. Algo similar a lo que acontece con los casos de psicosis discretas, las cuales adquieren importancia a partir de su desencadenamiento. Ahora, es claro que el término depresión en el discurso contemporáneo le ha aportado al sujeto en múltiples ámbitos de la vida en sociedad un beneficio adicional o secundario. Sin embargo, la depresión constituye en sí misma una máscara frente a las aspiraciones del sujeto.